Pues muy buenos días a todos, a toda la comunidad de la Escuela Primaria Vicente Guerrero. Nos encontramos aquí con la idea de poder dar una conferencia del tema de la resiliencia para todas las personas que nos están escuchando de la comunidad educativa de la Escuela Primaria Vicente Guerrero en Tolcayuca, Hidalgo. Tenemos aquí a la psicóloga maestra en psicología de la salud, con especialidad en terapia infantil y de juego, diplomada en tanatología, resiliente y actualmente en formación en terapia breve centrada en soluciones y terapia familiar sistémica. Ha trabajado en la administración pública en el estado de Hidalgo como coordinadora municipal de PAMAR. Es psicóloga de unidad de primer contacto para la protección de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en el Estado de México, en el DIF municipal de Tecámac, como psicóloga de atención a adultos mayores e intervención psicológica, colaboradora de Hidalgo en derechos sexuales y reproductivos y estuvo colaborando en distintos programas federales para la atención de mujeres en situación de violencia y prevención de situaciones de riesgo con niños, niñas y adolescentes. Es conferencista, tallerista para instituciones públicas y privadas en el estado de Hidalgo, en el Estado de México y la Ciudad de México, y cuenta con más de 7 años de experiencia en la práctica clínica privada y actualmente y desde hace 3 años se dedica de tiempo completo a la psicoterapia privada. Me da mucho gusto poder trabajar el día de hoy contigo, Blanquita, como siempre, afectuosamente te comento, te platico, y también tuvimos la oportunidad de tenerte prácticamente en la escuela trabajando cuando estuviste en PAMAR, y es por eso que me atreví a invitarte a que estuvieras el día de hoy con nosotros trabajando este tema, ¿no? Que desde hace mucho tiempo, pues diversos investigadores han observado que hay personas que tienen la capacidad de enfrentar situaciones dolorosas, amenazas, obstáculos, problemas, y muestran una gran entereza sin tomar una actitud victimista o sumirse en el dolor o quedarse en el sufrimiento que lo causa. Y siempre nos hemos preguntado, ¿qué es lo que hace que estas personas muestren tanta fortaleza y perseverancia y resistencia a pesar de que están viviendo situaciones tan terribles o desfavorables como en este caso lo hemos vivido a través de estos meses que hemos estado sufriendo de estos contagios de COVID a nivel mundial, ¿no? Y entonces, pues para ello hay un término, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar contigo, con nuestra psicóloga de cabecera, que su nombre completo es Blanca Estela López, que sabe de todos estos temas y que en esta ocasión pues nos estará compartiendo especialmente todo su conocimiento para toda esta comunidad de la Escuela Primaria Vicente Guerrero. Gracias, Blanquita, gracias por esta oportunidad. Y para entrar en tema, te pregunto, ¿qué es la resiliencia? Muchas gracias, Miss, por el espacio. Antes de iniciar, me gustaría justo eso, ¿no? Agradecer el reconocimiento y la invitación para estar con usted en esta plataforma educativa. Es para mí un placer, un privilegio, porque siempre pude contar con el apoyo de esta zona escolar específicamente y de la Escuela Vicente Guerrero, pues siempre, ¿no? Nunca hubo uno para colaborar en DIF y en otras situaciones. Entonces, creo yo que esto es parte de mi agradecimiento hacia ustedes y reconocer que el ser maestro, el ser directivo y empezar a preocuparse más de lo que ya estaban preocupados por la situación emocional de sus alumnos y de sus padres de familia, creo que no cualquiera lo ha aterrizado tan bien como ustedes. Entonces, ese reconocimiento para la escuela, para usted, para la zona escolar que permite este tipo de espacios. Y bueno, pues ya entrando de lleno a la resiliencia, que
híjole, es un tema súper amplio. Yo estaba checando para preparar esta presentación y decía, wow, o sea, uno está capacitado, pero cada vez nos tenemos que adaptar a más situaciones y a más investigaciones, porque justo con esto de la pandemia, pues la resiliencia ha tomado un auge aún mayor al que ya había empezado a tomar. Pero también es importante decir, Miss, que hay una delgada línea entre lo que queremos creer que es resiliencia y lo que realmente es. La capacidad de anteponerse ante las situaciones adversas, eso es la resiliencia, que vamos a ir en contra de las catástrofes, en contra de las situaciones que no nos esperamos y vamos a ser flexibles ante esos cambios. Es decir, los vamos a enfrentar, los vamos a superar y los vamos a transformar si es posible. Y me gustaría hacer 3 puntualizaciones aquí. Una cosa es la capacidad, que es justo lo que es la resiliencia. Una capacidad es muy diferente a una habilidad. La habilidad es algo que no todos vamos a llegar a desarrollar. Las habilidades las vamos fomentando. Y las capacidades es algo innato. Muchas veces nacemos con esta capacidad de ser resilientes. No en todos los casos, más adelante les voy a explicar el por qué, pero la resiliencia como capacidad es una cosa y la habilidad es una competencia, es decir, algo que estoy desarrollando y puedo ir perfeccionando y no necesariamente nazco con ella. Y para esto también hablaré un poco de las tareas. Las tareas son todos estos recursos, estas capacidades y habilidades que tenemos que desarrollar y que nosotros tenemos que darnos a la tarea de ir potencializando, ¿sabe? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de que es una capacidad y no todas las personas somos resilientes innatos. No todas las personas nacemos con esta capacidad. Podemos trabajarla en el área psicológica y emocional para potencializarlo, pero no todos lo vamos a desarrollar a la par que otros. Es por eso que en algunas familias, no sé, de 3, 4 hijos que viven en un mismo contexto situacional y social, no todos los hijos reaccionan de la misma forma, ¿no? Porque algunos genéticamente, biológicamente, tienen la capacidad de la resiliencia y otros no. Muy bien, entonces quiere decir para aclarar que entendemos que las personas poco resilientes son aquellas que se desesperan ante las situaciones que están enfrentando, personas que cuando se encuentran con dificultades se derrumban, que perciben la adversidad en una forma negativa, sintiendo o pensando que no tienen los medios para afrontar y de esa manera lo enfrentan o lo fomentan la tristeza, el sufrimiento y se anulan a sí mismos. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene una persona resiliente? Bueno, creo que aquí es importante también rescatar, Miss, que el hecho de que haya personas que no podemos reaccionar de una manera fuerte, valiente y de enfrentamiento, no significa que no podamos sentir estas emociones, ¿no? Porque aquí implican las emociones también. Y me gustaría como poner un ejemplo. Las palmeras es una planta que es una planta resiliente. Si ustedes se ponen a imaginar una palmera ante un huracán, las palmeras se identifican cuando viene la catástrofe y ¿qué es lo que hacen? Se agachan, se doblan, ¿no? Porque tienen esta flexibilidad de la que habla la resiliencia y esperan a que pase la tempestad y inmediatamente después de que pasa el huracán, se vuelven a enderezar y vuelven a hacer una palmera grande, estrecha, que puede seguir siendo sin necesidad de haberse roto, sin necesidad de haberse caído, porque las palmeras incluso tienen una raíz muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, me gusta poner este ejemplo de las palmeras, porque justo eso es la capacidad de sobreponerte a la situación y saber inclinarte, saber pausar, saber detenerte ante una situación que está saliendo de tu control y que probablemente pues no vas a poder desafiar de muchas formas, porque no depende tanto de ti algunas situaciones.
¿sale? Entonces, las personas que son resilientes son personas que sienten, no están exentas de sufrimiento, la pasan mal como todos la pasamos ante las situaciones, pero estas personas no se permiten ser víctimas o revictimizarse. Estas personas asumen que están sintiendo dolor, frustración, tristeza, enojo, preocupación, pero deciden hacer esta pausa y sentirla, recibirla. No van por la vida como evadiendo las situaciones y anulándolas y no hablándolas, ¿sale? Entonces estas personas primero sienten, segundo son capaces de dar un significado a lo que está sucediendo, es decir, nosotros estamos hechos de historias y cada historia nos va dejando un aprendizaje, cada historia nos va dejando pues una experiencia y una oportunidad de crecimiento impresionante, aún siendo situaciones catastróficas o adversas o incluso muchas veces pérdidas. Entonces, estas personas tienen esa capacidad de darle un resignificado a lo que está pasando y decir, bueno, ¿para qué me está sirviendo? ¿Sabes? Otra es que tienen un concepto de sí mismas positivo y estable, que tiene que ver con el autoestima, que tiene que ver con reconocer mis capacidades y mis habilidades y mis fortalezas y también reconocer lo que no me sale tan bien, pero aún así intentar salir, intentar fortalecerlo, ¿sabes? Entonces, este sería como el tercer punto de las personas que son resilientes. Otro es que saben que después de la tormenta siempre llega la calma. Es decir, las situaciones de caos no se van a quedar. Incluso la pandemia ahorita que estamos viviendo, hace un año, cuando todo esto estaba como en su auge, todos decíamos, Dios, ¿por qué? O sea, no puedo salir a trabajar, no puedo convivir, no puedo salir a los lugares a los que iba, va a durar un montón y ya no quiero, ¿no? Y lo catastroficábamos. Claro que era normal, porque era algo, un evento nuevo, nunca habíamos vivido una pandemia como generación. Entonces, y menos una pandemia que estuviera llevándose tan rápidamente a seres queridos, ¿no? Entonces, cuando ahora lo platico con algunos consultantes, con algunos colegas, bueno, yo no imaginaba que nos íbamos a adaptar, por ejemplo, también a la tecnología con la educación. Yo sé que tiene sus desventajas, pero también tiene muchos beneficios, al menos en pandemia, ¿no? Y entonces estas personas que saben que va a terminar, que después de la tormenta viene la calma, suelen ser más resilientes, suelen decir, bueno, esto es lo que tengo, a lo mejor tengo que pedir la comida, no sé, te las traen, ¿no? A domicilio, y no me van a traer los mejores aguacates para mi guacamole, pero me van a traer mis aguacates, y eso es lo que hay ahorita. Y probablemente cuando esto termine yo podré ir a ese mercado y decir, bueno, ya voy a escogerlo, pero ahorita tampoco estamos como en esta posibilidad de elegir qué es lo que quiero vivir y qué es lo que no quiero vivir. La pandemia nos tocó a todos, ¿no? Entonces, justo lo estábamos hablando ahorita, nos impacta de manera fuerte en lo emocional, en lo económico, en lo familiar, en lo social, y es a todos. Aquí ya no importa si somos maestros, alumnos, padres de familia, psicólogos, médicos, a todos nos está tocando, ¿no? Pero va a terminar justo porque ahorita, por ejemplo, ya se vacunaron muchas personas, ¿no? Los adultos mayores, los maestros, el personal de salud. Entonces ya vamos por menos y esto va a terminar. Ahora hay más certeza de que esto terminará y que probablemente vamos a salir más fuertes. Otra de las características de las personas resilientes es que aprenden de sus errores y son compasivas. Es decir, son realistas, saben reconocer cuando se equivocan, saben pedir perdón si es necesario y lo más importante, saben perdonarse a sí mismos. No son personas que todo el tiempo están diciendo, ay, es que si hubiera hecho esto y pude haber hecho esto otro. Esas cosas no te van a ayudar en nada. Lo único que van a hacer es como estancarte. Niños y adultos, ¿no? A todos, si te estás culpando constantemente, lo que haces es ponerte una carga encima e ir por la vida con tu maleta que nunca sueltas y por lo tanto no puedes recibir cosas nuevas en tu vida y en todo, ¿no? Estas personas también gestionan sus emociones y gestionar las emociones habla de
expreso que estoy sintiendo, acepto que lo estoy sintiendo y busco de una u otra manera disminuir esta sensación. Las emociones no son necesariamente positivas o negativas. Eso no existe. Las emociones simplemente son servibles, son cosas que nos sirven para modular nuestra atención a las situaciones. A lo mejor la tristeza todos le huimos, ¿no? Pero la verdad es que la tristeza también es una emoción que nos funciona de muchas formas. El enojo, ¿no? La frustración, todo nos funciona, solo que las personas que no son resilientes se van al extremo y lo catastrofican. Es lo peor que me ha pasado, es que jamás voy a poder volver a ir a la escuela, es que jamás voy a hacer todo en extremo, ¿no? En catástrofe. Estas personas pues también son flexibles. Automáticamente la flexibilidad es como lo que más caracteriza a la resiliencia. El ser flexible es no temerle al cambio y si le temes, aún así afrontar la crisis. Pues tenemos que afrontarnos a muchas situaciones de crisis en la vida, no solamente ahorita una pandemia, ¿no? El hecho de tomar decisiones importantes en tu vida, el hecho de perder un trabajo, el hecho de decidir cambiarte de casa, todo eso genera un poco de caos en la vida de las personas y la gran mayoría tenemos la capacidad de enfrentarlo. Solo que no buscamos las cosas buenas. El ser resiliente también habla de ser optimista, ¿no? No es como, no pasa nada, pero tratar de siempre encontrarle lo positivo a las cosas, ¿no? Y también estas personas tienen mucho sentido del humor. Es decir, somos capaces de reírnos, incluso no en el momento, después. No puedo creer que ante esta situación yo haya reaccionado así, ¿no? O sea, no me imagino cómo bebí, ¿no? Y tener esa capacidad de decir, bueno, o sea, no estaba lista, hice lo que pude y ahorita tal vez me puedo reír de mi reacción, pero en ese momento yo estaba paralizada y no me hace ser vulnerable, al contrario, me hace ser una persona capaz de resolver como pude, pero resolví. Muy bien, fíjate que me hace recordar alguna capacitación que tuvimos que nos ponían un fragmento de esta película de las emociones y nos decían, ¿no? A ver, si no sientes tristeza, pues nunca vas a valorar la alegría, por ejemplo, ¿no? O sea, es importante en algún momento sí estar triste, pero no te puedes quedar todo el tiempo en esa tristeza. Y es precisamente por eso que estamos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque en efecto, a través de este tiempo, pues hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido muchas cosas que de alguna manera nos generan tristeza, pero en este momento pues tenemos que reactivarnos y sobre todo porque vamos a estar a punto ya de regresar a la escuela, a nuestras actividades, pues se podría decir como normales, y entonces tenemos que afrontar esa nueva realidad que vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, para continuar, ¿todos podemos ser resilientes o es solo una capacidad para un cierto tipo de personas? Es una pregunta importante porque hace rato al inicio les decía, no todos nacemos con la capacidad biológica, genética de ser resilientes. Sin embargo, la podemos ir no desarrollando, pero si yo reconozco que no soy tan resiliente, buscar redes de apoyo, ayuda, sobre todo en lo psicológico. Entonces, recordando que la resiliencia es una capacidad y que con las capacidades es difícil decir que las podemos desarrollar porque no es habilidad, hay dos cosas que tomar, los factores biológicos y los factores psicológicos. Biológicamente, es decir, en cuestión genética, nuestro cuerpo ante situaciones adversas genera una serie de sustancias que te ayudan a sobrevivir, como el estrés, ¿no? Cuando estamos ante el estrés, generamos algo que se llama cortisol. Y este cortisol convierte la grasa en energía y eso es lo que permite, esa energía permite que nosotros podamos sobrevivir, ser fuertes, luchar, avanzar. Cuando nosotros hablamos de lo genético, hay un gen en específico que tiene esta capacidad de convertir el cortisol en cortisona, ¿no? Entonces, este gen tiene dos aleolos, algo que se llama dos aleolos,
y son largos. No todas las personas tenemos estos alvéolos largos, ¿no? Los tenemos cortos, y los que los tienen cortos son las personas que genéticamente no están privilegiadas con esta parte de la resiliencia. Sin embargo, cuando nosotros a nivel cerebral empezamos a convertir el cortisol en cortisona, las endorfinas, los neurotransmisores empiezan a convertir toda esta conexión, entonces empieza a dar la resiliencia. Cuando no se genera esto, cuando no tengo este gen desarrollado, difícilmente mi cortisol se va a convertir en cortisona. Por lo tanto, va a empezar a haber daño neurológico, sobre todo en la corteza prefrontal, en la corteza frontal, perdón. En el área de la memoria, en el área de la regulación de emociones. Y por eso es que la mayoría de las personas que no son resilientes genéticamente tienden a caer en el caos, tienden a caer en la impulsividad, tienden a caer en la catástrofe, en la revictimización, porque no tienen esta regulación de sustancias que el cerebro tendría que estar generando, ¿no? Pero esto es en cuanto a los factores biológicos, y contra la genética, pues no es que no podamos hacer nada, pero la genética no nos va a determinar, porque viene esta parte de los factores biológicos. Y con los factores biológicos hablamos de que no es tanto el estrés que recibes, sino más bien el estrés que percibes. Para percibir menos estrés hay algo que se llama autoeficacia. Y la autoeficacia es, sí me tocó esto, pero yo puedo salir adelante y quiero salir adelante. Y a lo mejor yo reconozco que me cuesta un montón de trabajo enfrentarme a las situaciones de conflicto, pero el reconocerlo me da la pauta a buscar ayuda, ¿no? A asociarme a la otra parte de los factores biológicos, que son las redes de apoyo. Y las redes de apoyo social son la familia, los padres, la escuela, los maestros, las actividades extracurriculares. Incluso ahora que estamos en pandemia, pues han cobrado mucho auge los podcasts, ¿no? Los videos informativos, y todo esto son redes de apoyo. Si yo sé que que no me sale tan bien el ser una persona empática, bueno, pues entonces me pongo a buscar un libro que me ayude a ser empático, empiezo a escuchar podcasts, me acerco con un profesional de la salud, que aquí también entra muchísimo. Para ser resiliente, no necesariamente tienes que ir a terapia, pero sí reconocer que cuando una situación sale de mis manos, híjole, ¿cómo te ayuda a estar en un proceso terapéutico? Porque no, tengo que reconocer que yo no puedo con todo. No soy un Dios supremo que puede con todo. Incluso Dios tiene tus propios portales diversos, ¿no? Y no me quiero meter en esta parte de la religión, pero muchas personas que nos están viendo creen que lo que nos está pasando es únicamente obra de Dios, cuando nosotros también podemos hacer algo para cambiar nuestra situación actual, tomar conciencia y responsabilidad de que no me están saliendo las cosas y que debo de buscar ayuda. Entonces, para responder esta pregunta de si todos somos resilientes, pues no todos somos resilientes innatos, pero sí podemos desarrollar situaciones específicas que nos ayuden a generar esta resiliencia en nuestra vida. Perfecto. Entonces, se me ocurre que se podría decir que cuál sería una condicionante para que un niño sea resiliente o no. Y es justo esto que acabábamos de comentar, Miss. Uno, las redes de apoyo establecidas y constantes. Este sentido de autoeficacia. Y reconocer como padre que si no puedo ser un padre potencialmente bueno, recordemos que los papás y las mamás no somos perfectos y estamos muy lejos de serlo. Pero podemos ser padres preocupados, ocupados en ser potencialmente buenos, en brindar todos los recursos necesarios a nuestros hijos e incluso a nosotros para salir adelante ante situaciones como estas. Hay que recordar, Miss, que somos el espejo de nuestros hijos. Y si mi hijo ve ante una situación de conflicto que pierde el control, que
no salgo, ¿no? De casa porque no, ¿cómo voy a salir? Y cuidado con esto, y cuidado con el otro, y no hagas, híjole, entonces genero un niño ansioso, ¿sabes? O si al contrario, ¿no? Soy un papá o una mamá que no quiere hablar del tema, que va de, por ejemplo, procesos de muerte de algún familiar. Y no digo nada, incluso más adelante comentaremos un poco, pero incluso no permitimos que nuestra familia se dé cuenta de lo que estoy sintiendo, porque muchos he escuchado su discurso que dicen, es que si me ve llorar, él va a llorar. Pues muy probablemente sí, pero probablemente el niño también necesita llorar, el niño también necesita saber que se puede hacer eso, que no está mal expresar mis emociones, ¿no? Entonces, la condicionante principal es la autoeficacia y las redes de apoyo y reconocer como papás, como maestros incluso, como redes de apoyo, cuando no podemos hacer algo, cuando no podemos con la situación y buscar ayuda. Fíjate, qué bueno que lo comentas esto de las emociones, porque yo tengo esta pregunta. ¿Crees que haya alguna relación entre el control de emociones y la resiliencia? Totalmente, totalmente, porque cuando yo empiezo a reconocer mis emociones, me reconozco incluso vulnerable. Y la vulnerabilidad es algo que en terapia vemos que no me permito sentir, que no puedo ser vulnerable porque yo soy líder, porque yo soy el papá, porque yo tengo que poner las reglas, porque, híjole, no, yo soy el sustento de mis hermanos, ¿cómo yo voy a poner, híjole, tengo pequeñitos de 12, 13 años que en lugar de ser y disfrutar como su infancia en la medida de lo posible, son los padres de sus propios padres y dices, híjole, ¿cómo está eso? Entonces, cuando yo empiezo a expresar las emociones, a recibirlas y a confrontarlas, empiezo a ser también resiliente. Si negamos el reconocimiento de mis emociones, anulo entonces y genero frustración. ¿Y qué voy a tener? Adultos con muchísimas situaciones de conflicto y muchos casos de frustración en todos los sentidos, trabajo, pareja, familia, desarrollo personal. O sea, las emociones son sí o sí parte de la resiliencia. Sí. Entonces, ¿cómo podemos realizar un mejor manejo del control de nuestras emociones, incluyendo la tristeza y la frustración, que es algo que en este momento se está dando mucho, ¿no? Esa tristeza, esa frustración. Ok, pues creo que para manejar de forma eficaz las emociones, primero lo que decía, tenemos que ser capaces de identificar correctamente cómo nos sentimos. Si me estoy sintiendo alegre, contento, si estoy triste, si estoy preocupado, y así desarrollar la capacidad de autocontrolar la ira, ¿no? La frustración, el enojo, porque tenemos que saber y aprender a reflexionar, incluso con nuestros hijos de la mano, tenemos que aprender a reflexionar el cómo voy a actuar ante esta emoción, ¿sabe? Y es importante, primero que nada, ser consciente de eso, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, identificarlos y ser capaces de expresarlos correctamente. Esa es la clave. Después, debemos intentar darnos cuenta de qué es lo que me está generando esa emoción. Hablemos, por ejemplo, del enojo. Los niños reaccionan de una manera como esta, el enojo, ante situaciones que pueden sentir ellos que pierden como la atención, ¿no? Que pierden la posibilidad de elegir, que son imposiciones. Entonces los niños se enojan. Y cuando se enojan, ¿qué le digo a mi hijo comúnmente? Ay, ni te enojes, ¿eh? Vete a tu cuarto. Entonces eso genera que el niño se enoje aún más, porque le estoy anulando lo que él está sintiendo. Caso contrario que podría ser, entiendo que estás enojado porque no te estoy permitiendo salir a jugar, pero es importante que sepas que ahorita no se puede, tenemos otras actividades que hacer. ¿Qué te parece si después, en un rato que terminemos las cosas, sales a jugar un momento, una hora, por ejemplo? El papá siempre tiene el control de lo que pasa. Yo no creo que haya papás
que no puedan manejar estas situaciones por sí mismos, por sus capacidades. Más bien hay papás que no han asumido esta responsabilidad de la disciplina, de las reglas, de los límites que son súper importantes incluso en la resiliencia. Un papá que pone límites, reglas y situaciones específicas para los niños y maneja la situación es un papá que está fomentando la resiliencia, ¿no? Entonces, siempre también tenemos que reconocer eso, qué me está generando el enojo y hablarlo. O sea, hablar es clave aquí. No podemos dejar de comunicarnos verbalmente, porque recordemos que también la comunicación no verbal pues nos dice mucho, pero muchas veces la mayoría de las personas no sabemos cómo interpretarlo o lo interpretamos de acuerdo a lo que a mí me acomoda, a mis necesidades, no a las de mi hijo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. También es importante observar a qué juegan los niños, cómo están representando el juego, si juegan con muñecos, qué les dicen, cuál es el discurso. Ahí nosotros vamos empezando a notar si este niño está manejando sus emociones y cómo yo, papá o maestro o acompañante, puedo irle como brindando esta confianza, bajándome a su nivel de juego, por ejemplo, y entrar en esa sintonía. Incluso ahora viendo uno de los ejemplos que estaba platicando con alguien, ahorita están mucho los juegos en línea y estos juegos en línea, pues una de las características es que pues se conectan personas de muchos lugares y a veces no sabemos como papás quiénes son. Ah, bueno, pues aquí papá te toca hacer también tu avatar, meterte al juego y empezar a ser parte de esa dinámica con tu hijo para que puedas estar al pendiente. Y muchos papás se dan la oportunidad, algunos otros no. Entonces creo que vale la pena como observar a qué juegan y en qué formas nosotros podemos darle seguimiento a ese juego para poder interpretar situaciones de riesgo emocional, ¿no? Otra de las situaciones es animar a través del día a día a expresar todo lo que sienten. Todo, 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 todo. Estoy contento porque mi mamá llegó temprano. Estoy feliz porque mi papá vino a jugar a la pelota conmigo. Y yo como papá estoy muy contento porque hoy realizaste tu tarea completa, ¿no? Estoy muy feliz porque me ayudaste a recoger la cocina y es algo que casi no haces. Cuando yo empiezo a reconocer lo que el otro está haciendo, este niño empieza a sentirse validado. Y cuando yo valido lo que mi hijo hace, estoy abriendo un portal de resiliencia inmediatamente, porque entonces él va a reconocer sus capacidades, sus habilidades, sus fortalezas y va a decir, ah, pues a lo mejor hoy no me salió hacer la plana, ¿no? Pero mi mamá dice que si lo vuelvo a intentar, lo hago, ¿no? Rápido. Y sí, se desarrollan cuando mamá y papá o maestros y acompañantes están como que ahí fomentando esta parte de si puedes, inténtalo otra vez y tú eres capaz, ¿no? Eso es resiliencia. Fíjate que esto que estoy escuchando, pues tiene muchísimo que ver con la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque ya entramos a terrenos de los padres de familia, entonces, ¿cómo pueden ayudar los papás a que sus hijos sean resilientes? Y ya por ahí ya nos dijiste algo, ¿no? Esa validación, esa confianza, ¿no? Que generan. Sí, sí, sobre todo esta parte de las habilidades sociales, la empatía, la confianza, la congruencia. Pero aquí quiero recordar que tenemos recursos intrínsecos y recursos externos. Los recursos intrínsecos son aquellos que personalmente nos dan la sensación de que puedo salir adelante. Esto a lo que llamamos muchas veces la actitud, bueno, también depende mucho de papás, porque la actitud que tiene el papá para salir ante las situaciones la tendrá el hijo, lo decía hace rato, ¿no? Somos espejo. Entonces, si el papá, híjole, no, es que no hay trabajo y no hay dinero y, híjole, estoy muy mal. Entonces el niño empieza a percibir que las cosas en casa están todavía mal, aunque sí es la realidad y no es bueno ocultarla, pero puedo cambiarlo por, en este momento no tengo trabajo y probablemente no podemos comprar eso que tú quieres, pero déjame solucionarlo, voy a solucionarlo yo adulto, no me estoy quejando, yo adulto lo voy a solucionar
y voy a ver la manera de que tal vez en 1 o 2 meses pueda comprarte ese juguete que tú quieres. Me siento triste por eso, pero no significa que yo me vaya a dejar aquí, hijo. Yo voy a buscar la forma, ¿no? Entonces, con eso, el niño también aprende que él es capaz de resolver las situaciones, porque papá lo hace, ¿no? Y sobre todo que estamos hablando de niños de primaria, pues la identificación con el sexo opuesto es en la primera etapa es muchísima, ¿no? Las niñas idealizan al papá y los niños idealizan a la mamá, y ya en niños de cuarto, quinto, sexto es al contrario, pero también se están viendo ahí, y quiero ser como mi mamá, y quiero ser como mi papá, y entonces aquí hay que cuidar que nosotros somos los superhéroes de la vida de nuestros hijos, nosotros como papás. Y si este superhéroe no se está creyendo capaz y no está asumiendo la responsabilidad de que es un espejo de emociones, de conductas y de actitudes para su hijo, muy probablemente entonces no le esté ayudando a ser resiliente. Y lo que va a tener es un adolescente o un adulto con situaciones como trastornos de la conducta, desafiantes, rebeldías, situaciones de riesgo que no va a poder controlar porque simplemente desde pequeño no le enseñó esta parte de la resiliencia, y más allá de la resiliencia, esta parte de hacerse cargo de lo que le corresponde como hijo, y yo adulto hacerme cargo de lo que me corresponde como adulto, como padre, ¿no? Entonces, cuando hablamos entonces de recursos externos, bueno, pues entonces ahí hablamos de los maestros, de la escuela, de los abuelos, muchas veces de la terapia, de las actividades extraescolares, todo lo que me pueda ayudar a mí como papá a ser potencialmente bueno y a darle esos recursos a mis hijos. Eso es lo que tienen que hacer los padres, gestionar, buscar, agotar todas las posibilidades para poder ayudar a mi hijo. Pero aquí, atención, también tenemos que ser responsables en la asertividad que tengo con ellos. Si yo quiero ayudar a mi hijo, pero yo no me estoy queriendo ayudar a mí, híjole, ¿cómo? Muchas veces llegan los niños a terapia y te dicen los papás, es que yo quiero que veas a mi hijo porque tiene esta situación específica. Y la terapia con niños y adolescentes tiene una característica que no se puede dejar de lado. Tiene que ser terapia familiar. ¿Por qué? Porque yo no puedo, terapeuta, trabajar con un niño o un adolescente si con el contexto, que son como las redes de apoyo fuertes, no se está trabajando. No va a haber avances. Entonces, muchos tenemos la creencia, incluso a la fecha, cuando nos llaman y nos dicen, oye, quiero una terapia para mi hijo. Sí, pero es con papá o mamá. O sea, no es solo, es juntos. ¿Por qué? Porque aquí se trata de confrontar, se trata de asumir responsabilidades y asumir la postura que quiero tomar a partir de una terapia. Y muchas veces estamos peleados con eso, ¿no? Incluso como parejas, lo voy a decir, van a terapia de pareja muchas personas y dicen, no, pero no nos va a dar sesión separados. Y uno dice, no, terapia de pareja es en pareja, es en equipo, somos un equipo que tiene que trabajar y reconocer sus propias situaciones. Pero muchas veces vamos por la vida queriendo desresponsabilizarnos de lo que nos toca, cuando en todas las situaciones tenemos un papel importante como papás, como pareja, como hijos, como docentes incluso, ¿no? Entonces, esta parte de los padres es bien importante, que sean congruentes entre lo que dicen, bueno, entre lo que piensan, entre lo que dicen y entre lo que están haciendo. Que haya esa congruencia, ¿no? Oye, qué interesante, ¿no? Rescato, digo, puedo rescatar muchas cosas, pero en especial esta parte donde dices, no podemos tener a los niños en una burbuja. Es decir, este, queramos o no, todo lo que está sucediendo en el ámbito familiar, pues les va a afectar de alguna u otra manera a los niños. Y ciertamente se tendría que tratar en conjunto. ¿Por qué? Porque no lo vas a apartar para que él esté bien y todos los demás estén mal. Y eso es muy cierto. Y la Es, otra, que ojalá y que los padres que nos están escuchando y que van a escuchar o a tratar de reflexionar con esta plática, conferencia,
que puedan entender que en efecto para los niños, ellos son su prioridad, son su máximo, como lo acabas de decir, son sus superhéroes, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a quedar con nuestros hijos si no hacemos el esfuerzo de mejorar primero como persona para poderles dar lo mejor, ¿no? Qué importante esto. Entonces, ahora viene la otra parte, ya tocaste el punto de los maestros, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos ayudar los maestros a desarrollar la capacidad de resiliencia en los alumnos ahora que estamos a la distancia? Y sobre todo también, no solamente ahora que estamos a la distancia, sino estamos casi a punto de regresar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Pues creo que el papel del maestro es muy importante, sin embargo, no le debe de quitar responsabilidad al núcleo familiar. Esto es importante recalcarlo porque nuestro papel como maestros es más que solucionarles, es brindarles también recursos. ¿Qué recursos? Habilidades sociales, ser empáticos con cada situación específica de los alumnos, sobre todo porque yo he escuchado varios niños en terapia que dicen, es que no hice la tarea porque ya no aguanto tanto tiempo la computadora. Es que ya no quiero, no le entiendo. Es que, o sea, muchas situaciones que a los niños se les entiende porque estaban acostumbrados a un aprendizaje significativo, totalmente diferente. Y una de las limitantes en línea es justo que nuestros recursos para poder ofrecerle se ven sesgados, ¿no? Y a veces como maestros, no todos, quiero aclarar, no todos, pero muchos no se dan esta parte de, bueno, ¿qué está pasando en específico en esta familia? No, pues falleció la abuelita y después el papá, tiene muy poco tiempo, la mamá no se pudo conectar. Híjole, qué padre que el maestro entiende esa situación, ¿no? O o en otras situaciones, ¿qué crees que no hay internet? No tiene acceso a internet. Ah, bueno, he tenido maestros que me han dicho, mis alumnos no tienen acceso a internet, pero ¿sabe qué estoy haciendo yo? Estoy mandándole toda la información al internet más cercano a su casa y ahí se lo imprimen y lo sacan, ¿no? Tengo una maestra que dije, ay, qué padre que se preocupen por estos niños que no tienen el acceso y ellas incluso se los mandan a, investigan, ¿no? Hay maestros incluso que he visto que también hacen visitas, ¿no? A los alumnos para ver cómo van, qué está pasando, por qué no hacen las tareas. Y a mí se me hace maravilloso, ¿no? Esta parte de la empatía como maestro y también pues desde el otro lado los padres tener que ser empáticos con el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro también, o sea, al igual que ustedes como papás, también está adaptando su vida ahora a dar las clases en su casa. Cuando su casa era un espacio de tranquilidad, cuando sus niños o sus, si tenía hijos, pues tenían sus actividades. Ahora tenemos todos, ¿no? Un cuarto aquí, con otro cuarto acá y otro cuarto acá, y todos en línea, y mamá esto y mamá el otro. Entonces, esta parte de la empatía entre padres y maestros es sumamente importante. Si tú no eres empático y no tienes la capacidad de ponerte en el lugar de los demás, difícilmente vas a ser flexible, que es otra de las características que los maestros están teniendo ahora. Son muy flexibles, entienden las situaciones y para entenderlas, pues hay que vivirlas también. Ellos lo están viviendo, ¿no? Y también tienen sus propias situaciones emocionales y personales, pero sacan el trabajo, ¿no? Y así muchos. Yo entiendo a los papás que dicen, es que mi trabajo y ahora cómo le hago con los niños. Híjole, sí, porque muchos papás tenían que salir a trabajar y la escuela era como el espacio en el que ellos tenían libre para poder realizar esas actividades. Ahora no la hay. Entonces, todo este movimiento que viene a partir de la pandemia, como lo dije al principio, impacta a todas las esferas sociales, culturales, educativas, familiares, y el ser empáticos y flexibles es como una de las prioridades también como maestros. El tener esta capacidad de escucha, ¿no? Con los alumnos, porque muchos alumnos se conectan a clases y están en crisis, ¿no? Y a veces la clase se te puede ir en eso, pero está bien, eso es lo que ahorita tu alumno necesita, ¿no? Y probablemente habrá formas de rescatar el contenido, pero yo no creo
Y no he visto, honestamente, maestros que digan, ay, es que mi alumno estaba llorando porque pasó esto y ya le dije que se saliera. No, yo no he visto eso, ¿no? Al contrario, los compañeritos te acompañan, sirve muchísimo las clases, aunque no lleven como todo el contenido, los niños se sienten pertenecientes a algo, ¿no? Y saben que ahí están, a lo mejor están del otro lado de la computadora, pero el maestro está siendo flexible y está teniendo esta capacidad de escuchar y la está potencializando aún más porque no a todos se nos da, pero se están preocupando por hacerlo. Están negociando, ¿no? Esta parte del maestro también es importante, negociar las cosas. Ok, entiendo que no pudo realizar actividades todo un mes. Bueno, rescáteme estas y me las entregan 2 semanas. Perfecto, yo he visto mucho eso y también es algo que reconocer. Me encanta que puedan negociarlo. Y también aquí entra esta parte del compromiso, ¿no? Finalmente, como maestros, tienen este compromiso del aprendizaje con los niños y no todas las herramientas que tenemos ahorita a la mano nos están beneficiando, pero las que sí, pues utilícenlas más, ¿no? En la medida de lo posible. Sobre todo esta parte de la fortaleza. Mm, al igual que los padres, los maestros somos muchas veces un ejemplo digno de seguir de los alumnos. Yo recuerdo los maestros de mi vida, justo ahorita pasando el 15 de mayo, decía, ay, he tenido tantos maestros, incluso que no han sido mis maestros de educación, sino maestros de vida, pero que también se dedican a la docencia. Y decía, ay, o sea, qué padre que la conocí, qué padre que pasé por ahí. Gracias por haberme exigido tanto. Gracias porque yo tuve una maestra muy particular en primaria que siempre me decía, es que eres muy buena. Y yo nunca le creía, ¿no? O sea, es que eres muy buena, es que eres muy inteligente. Yo veía calificaciones de otros niños y decía, no, no soy tan inteligente. Y ahora hace poco la encontré en una actividad laboral y me dijo, ay, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije, siempre supe que podrías hacerlo. Y yo le dije, ¿sabe qué, Miss? Siempre tuve como sus palabras en mi mente. Y esas cosas creo que como maestros pues nos alimentan, nos engrandecen y dicen, entonces sí estoy tocando a uno de mis alumnos aunque sea, ¿no? Estoy dejando una huella. Y creo que de eso se trata la vida y la vocación de maestro. El saber que lo que estás haciendo tenga un alcance y un impacto importante en la vida de tus alumnos. Y aquí entra esa parte de la fortaleza, el generarles metas a corto, mediano y largo plazo como maestros, lo hacemos muy bien. Siempre estamos como para tal día quiero esta actividad y en un año que hagan su salida de sexto, ¿qué van a querer? Pues entonces, el maestro siempre está en constante movimiento para fortalecer metas, ¿no? Y eso es algo que reconocer. Y sobre todo esta parte también de anticipar. Desafortunadamente, ahorita anticiparnos no se nos está dando tanto porque son cosas que no esperamos, que no conocemos, que no sabíamos cómo enfrentar, pero que nos hemos ido adaptando, ¿no? Y el maestro también se está adaptando bien, ¿no? ¿Cuándo se imaginaron que iban a poder tener este tipo de pláticas virtuales y que aparte fueran de tanto impacto, ¿no? Porque creo yo que la salud emocional es algo a lo que antes no todos teníamos acceso. Y no tanto por lo económico, sino por los tiempos. Ahora los alumnos, los papás van a poder ver esta conferencia a la hora que quieran, ¿no? A la hora que puedan, que se den ese tiempo. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, esta parte de la adaptabilidad del maestro es algo que fomenta esta resiliencia con los niños. Bueno, ya no te digo, porque son muchos ejemplos los que se me ocurren, pero obviamente pues tendríamos que continuar. Finalmente, sí entiendo que los maestros tenemos una gran responsabilidad, es una responsabilidad que no solamente se da en la escuela, sino que hoy se ha alargado en los espacios, ¿no? Hoy nos hemos metido hasta las casas de los alumnos con las familias y todo esto. Y de alguna manera, históricamente ha sido así, ¿no? Que el maestro ha tenido una carga de responsabilidad fuerte. Eh, yo creo que en este momento que regresemos va a ser muy importante que los alumnos tengan el respaldo de todos los maestros para poder continuar y para poder rescatar
todos los saberes, todos los conocimientos que en algún momento se hayan quedado por ahí pendientes y que tenemos que lograr sacarlos adelante, ¿no? Junto con sus familias. Entonces, qué bueno que nos puedes dar esta reflexión. Y entonces, ya hablamos de los papás, ya hablamos de los maestros y ahora, ¿qué podrían hacer los niños para desarrollar su propia resiliencia? Porque entiendo que hay chiquitos que no van a saber de primero, de segundo, de tercero, pero hay niños muy conscientes, ya de cuarto, de quinto, de sexto, que ellos incluso hacen sus reflexiones, ¿no? Les preguntábamos en una encuesta, ¿cómo te sientes? Y claramente, o sea, hay momentos que me siento feliz, hay momentos que me siento muy triste, muy desesperado, muy ansioso, etcétera. Es decir, reconocen esas emociones, entonces yo creo que sí podrían reconocer qué pueden hacer para desarrollar su resiliencia. Así es, Miss, creo que, híjole, los niños son grandes maestros de vida porque incluso a veces se sobreponen a las situaciones más fácil que un adulto, porque no tienen tantos sesgos sociales, no tienen tantas etiquetas, tantas limitaciones morales incluso. Entonces, un niño tiene esta flexibilidad y esta capacidad de adaptarse a muchas situaciones y a veces como adultos no lo vemos, no lo queremos reconocer y lo seguimos como minimizando o protegiendo de más y nos seguimos sobrevinculando cuando ellos pueden ser capaces. Y una de las características y una de las más bien cosas que pueden ellos hacer como niños es ser conscientes de tus limitaciones y de tus potencialidades. No todos los niños son buenos en matemáticas, pero probablemente son buenos en ciencias, en historia. Y al contrario, ¿no? Otros niños no son buenos en las materias teóricas, pero son agilísimos en las matemáticas. Y reconocer que hay cosas en las que sí soy bueno, en las que sí se me va a dar probablemente un buen resultado, es, es maravilloso porque entonces no me frustro, no voy buscando como a fuerzas tener que ser bueno en historia, pues no, no soy tan bueno, bueno, entonces voy a empezar tal vez a dedicarle un poquito más a esta materia que me cuesta, pero aceptando que, híjole, hay cosas que no se me van a dar, ¿no? Y las potencialidades que sí tengo, pues justo eso, potencializarlas, hacerlas más, practicarlas más. Hablando, por ejemplo, hay niños que son buenísimos en el dibujo, ¿no? Y que muchas veces como papás y maestros dejamos de lado ese tipo de habilidades y de capacidades a veces, porque creemos que la única línea es como lo educativo, cuando a lo mejor hay niños que son buenos en el dibujo, buenos en la música, buenos en las artes, y son potenciales artistas, ¿no? Entonces, también es importante que como pequeño aceptes y reconozcas en qué eres bueno y lo pulas, ¿no? Lo hagas todavía más grande sin dejar de lado lo que es una responsabilidad ahorita escolar, ¿no? Pero sí potencializar. Otra de las partes es que los niños son muy creativos. Entonces, esta parte de la creatividad creo que es una característica muy particular de los pequeños porque buscan la manera de hacer las cosas. Siempre. Ah, pues que no tengo una pelota, pues agarro un montón de hojas de papel y la hago, ¿no? Entonces ya con eso juego. Ah, que no me alcanzó para, no sé, para plastilina y tenía que hacer unas figuritas, pues mezclo tierra y agua y entonces ya tengo mis figuras, ¿no? Esta parte de ser creativo de los niños es algo que no debemos limitar como papás. Y muchas veces por no querer que se ensucie, por no querer que se salga del molde, ¿no? Por no querer que ocupe cosas que no son para él, lo limitamos, ¿no? Entonces no somos flexibles. Y si no somos flexibles, el niño no va a ser resiliente. Entonces, deja de preocuparte porque cumpla los estándares y las normas de los materiales para hacer alguna cosa. No lo tengo, entonces él va a buscar la forma de solucionar y de hacerlo. Y va a ser un desafío que le va a encantar. A los niños les encanta crear, ¿no? Tengo una sobrinita que le encanta pintar las uñas y el otro día me dijo, te voy a pintar las uñas. Dije, bueno, pues estábamos como en el cerro y entonces caen
unas florecitas pequeñitas de los arbolitos. Y me dijo, híjole, te las voy a decorar. Fue, agarró muchas florecitas, las aplastó y me las puso ahí en el barniz. Y dije, qué padre. O sea, eso me hizo recordar, esta parte de la creatividad en los niños es algo que ni siquiera les tienes que pedir, ellos la tienen. Nada más hay que fomentarla y no limitarla. Yo no le iba a decir, oye, no te subas al árbol, porque no se subió, o sea, tantito las agarraba, o te vas a ensuciar, ¿no? O, hijo, fíjate, porque no, déjala hacer, ¿no? Déjala crear, porque eso es lo que les ayuda a ser resilientes, ¿no? También esta parte de que como pequeño tenemos que confiar en lo que sí sabemos hacer, ¿no? Lo que decía, tú puedes hacer las cosas, a lo mejor no te salió la primera y muy probablemente la segunda tampoco, porque acuérdate que el ensayo y el error son dos cosas que tenemos que practicar. Nos vamos a equivocar muchas veces en la tarea, en los juegos, en las cosas que nos solicitan, pero si tú lo sigues practicando, muy probablemente te va a salir. Hay que ser constantes. No dejes las cosas así nada, a la primera. No me salió, ya no quiero, porque muchas veces escucho adultos incluso que dicen, "Pues es que no se pudo, no pude entrar a ese trabajo y ya se me quedó". No, busca otro, busca otras opciones y eso lo aprendemos desde pequeños. Ah, no alcanzo la mayonesa. ¿Y qué hacen los niños? Jalan un banquito y se suben. ¿Y qué hacen a veces los papás? No te subas a la silla, no te subas al banco, te vas a caer. Y entonces ahí, pues no, enséñale a confiar en sus capacidades, que lo haga y que lo intente. Y si se cae, pues levántalo, ¿no? Si se ensucia, pues límpialo. Si se rompe algo, péguenlo. O sea, la verdad es que todo tiene solución. Y eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Permitir que ellos solucionen a través de sus propios recursos. Y aquí me quiero mencionar un poco de la educación Montessori, que es lo que hace. Generar pequeños que vayan adaptando sus días a la vida real, ¿no? Niños que lavan su platito, niños que se preparan su desayuno y a lo mejor es sacar el yogur del refri, lavar sus fresitas y ponérselas. Eso es lo que hacen, pero eso ya los enseña a ser autónomos. Y cuando un niño es autónomo, es resiliente totalmente. ¿Vale? También enseñar a mis niños a autoafirmarse. Es algo muy bonito que hacemos en terapia. Tú como pequeño sabes qué te gusta de ti. Mírate al espejo y ve cómo eres. Ah, pues me gustan mis ojos, me gusta mi sonrisa, me gusta mi cabello, me gusta la sudadera que tanto uso, me gusta disfrazarme, ¿no? Todo esto que te gusta, pues hazlo más. Y todos los días frente al espejo dite, soy inteligente, soy capaz, soy fuerte, soy valiente, soy responsable, soy amorosa, merezco respeto. Y estas autoafirmaciones que hacemos con los niños van a generar que el niño se la crea. Ajá. Y eso como papá también lo puedo practicar, pero bueno, esto es una estrategia para los niños. Háganlo, háganlo todo el tiempo. Y cada vez, incluso denles una libretita y que vayan anotando eso que sí les gusta de ellos. Y también anoten lo que no les gusta y que ellos puedan reflexionar. Si eso que no les gusta lo pueden cambiar. A lo mejor estoy viendo que estoy subiendo de peso y no me gusta. Ah, ¿qué puedes hacer? Ah, pues vamos a jugar en la calle en las tardes, vamos al parque, vamos a correr, vamos a cuidar nuestra alimentación, ¿no? A lo mejor estoy viendo que me salió un granito, ¿no? Ah, ¿qué puedo hacer? Seguro te salió por comer chocolates en exceso, ¿no? Entonces, bájale ese tipo de cosas. Todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Eso no podemos lidiar con ella para evitarla, pero sí podemos trabajarla. Ujú. Es lo único, todo lo demás en la vida tiene solución. A lo mejor no va a tener los resultados que yo quise desde el inicio, pero eso es parte de la adaptabilidad, de la flexibilidad, de mi capacidad de enfrentar las situaciones y quedarme con lo que sí me funciona y dejar lo que no. Ujú. Pues sí, bueno, has tocado muchos puntos importantes. Yo creo que también del quehacer educativo de las escuelas, como les digo yo a mis alumnos,
que a todos los quiero mucho y los respeto igual que a sus familias, pero siempre les he dicho, es que son unos guerreros, ¿no? Nos tocó esto y tenemos que creérnosla, ¿no? Que como lo dices tú, tenemos que creérnosla. En este momento debemos de ser todos unos guerreros para poder salir adelante. Y acabas de tocar el punto más sensible, yo creo, que de todo esto, ¿no? Que hemos estado hablando, que es eso, la muerte. En este tiempo que hemos pasado en el distanciamiento social, todos hemos sufrido en algún momento por estar encerrados, pero también por alguna pérdida. Es decir, no solamente el hecho de estar distanciados de nuestros amigos, de los compañeros de la escuela, de los maestros, de ese sentimiento de frustración, de tristeza, sino también hemos resentido algunas pérdidas de familiares, de abuelitos, de tíos, de tías, de muchísima gente. Entonces, ¿qué puedes recomendar a todos nuestros alumnos para mejorar y controlar esta situación de la pérdida? Punto pequeño. Es un tema muy amplio, pero creo que brevemente te podría comentar. La pérdida como muerte, es decir, fallece algún familiar, algún amigo, es pues más que nada inevitable. Por lo tanto, el proceso de duelo del que mucho se habla en terapia es justo una reacción totalmente natural para adaptarnos a esa pérdida. Y este proceso de duelo puede durar de 6 meses a 1 año o incluso más. Y esto va a depender en mucho de la particularidad de la relación con la persona, del proceso de sanación que llevaron o que no llevaron, y de justo tu capacidad de afrontamiento, es decir, también de tu resiliencia. Creo que cuando hablamos de duelo en niños específicamente, como papás y como acompañantes, como adultos, tenemos que reconocer que el niño debe de vivir su pérdida. Y vivir su pérdida es decirle lo que sucedió, decirle, tu abuelita falleció, tu tío falleció, tu papá falleció, y la razón por la que falleció a su nivel, ¿no? Esta parte de, híjole, no hay que decirle, es más que ni se entere, déjalo, llévatelo con tu tía, ¿no? Híjole, ¿cómo cometemos ese error a veces? ¿Y por qué? Porque no lo sabemos, porque no sabemos las repercusiones que va a tener esto. Pero el evitar que el niño viva su pérdida va a generar un adulto que evita todo el tiempo las responsabilidades y las situaciones de vida. Y por lo tanto nunca va a ser capaz de afrontar situaciones adversas. Literal. Entonces, tengo que permitir que viva su pérdida, tengo que decirle a su nivel lo que está pasando, permitir que se despida, y si es por COVID, bueno, una forma de despedirse es hacerle una carta a esta persona. Hacerle un altar, hacer un ritual de despedida. Ahora los rituales de despedida que son parte del duelo se vieron sesgados. ¿Por qué? Porque ya no podíamos ir a acompañar a la familia, porque ya no podíamos velar a nuestro familiar el tiempo al que nosotros estamos acostumbrados. Esta parte de los rosarios que se hacen religiosamente muchas veces es una parte del ritual de despedida, porque me va ayudando a aceptar que esto está pasando, que esto es real. Ahora que no lo subo, pues hay todavía más complicaciones, pero puedo permitirle sentir y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Yo también estoy triste, yo sé que tú estás triste y probablemente vamos a estar tristes un tiempo, pero vamos a tratar de salir adelante y resignificar esta situación. Ahorita les voy a decir un poco de las tareas del duelo, pero como niño no puedo decirle, oye, es que se fue al cielo, oye, es que Diosito se lo llevó, porque ¿qué creen que pasa con estas frases? Los niños empiezan a entrar en conflicto con Dios y dicen, ¿por qué se lo llevó? O sea que si yo me voy al cielo también voy a estar con él. Entonces empezamos a crear confusiones con los niños que no son válidas, ¿no?
Otras veces les decimos, no, pues es que ya no está con nosotros, pero se convirtió en un angelito, ¿no? Y todas estas cosas que son en un intento, claro, por, por rescatar las situaciones, pues muchas veces no los ayudan. Más bien es decirle, y habla, híjole, el tema de muerte es algo que no nos gusta hablar. Cuando yo les decía hace rato, la muerte es lo más seguro que tenemos en la vida. De que nos va a pasar, nos va a pasar. Y si nosotros vivimos intentando anular el tema, intentando hacer que no pasa nada, que a mí no me va a pasar, que yo soy extraordinario, y cuando los niños te preguntan, oye mamá, ¿y tú te vas a morir? No le digas no. Dile, sí, mi amor, yo también me voy a morir un día. Y espero que cuando eso pase, tú ya tengas la fortaleza y la capacidad de estar sin mí, porque sí puedes hacerlo, ¿eh? O sea, mírame a mí, ya se murió mi abuelita, ya se murió tal persona, y aquí sigo, mi amor. Uh-huh. Si le dices, no, no me voy a morir, el día que probablemente pase, el niño va a estar súper enojado contigo y su duelo se prolonga. Es que me dijo que nunca se iba a ir, es que me dijo que nunca se iba a morir, que no me iba a dejar solo. Y entonces, hablar de muerte con los niños tendría que ser incluso algo natural. En terapia nosotros trabajamos con canciones, por ejemplo, ¿no? Y hacemos canciones que los niños puedan ir asimilando y decir, ah, sí, la muerte y el corazoncito. Tengo una muy buena que trabajamos justo con eso, ¿no? Con niños que no les permitieron ir a despedirse, que no les dijeron las cosas en el momento. ¿Cómo genera incertidumbre? He tenido muchos niños con incertidumbre de, es que no me decían y me dijeron como al mes y yo me preguntaba y vivía y estaba en estrés postraumático todo el tiempo porque el pobre niño no sabía qué había pasado, se imaginaba. Claro, porque el adulto dice, ya sabe, sí se da cuenta, ¿no? Pero dile para que tenga la certeza de lo que está pasando. A la edad que tenga, a su nivel, ¿no? Entonces eso es como básico en el duelo con niños. Porque si no, él va a ir evitando todo de adulto. Todo lo va a evitar. Y son adultos que no tienen control. Y el objeto del duelo no debemos olvidar que es reconstruirse, reconocer la vida y reconocer la muerte. Y para esto hay algunas tareas que quiero compartirles, que también pueden hacer adultos y también pueden hacer niños, ¿no? Primero es esta parte de aceptar la realidad de tu pérdida. Y la realidad de una pérdida es que esto es inevitable, es irreversible y es importante reconocer cómo me siento con esta pérdida. Escríbelo. Me siento triste, creo que ya no voy a hacer lo mismo. Claro, jamás va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo y entonces yo tendré que adaptarme, ¿no? En esta parte viene entonces la expresión de la emoción de una manera constructiva. Elabora la historia. Los niños y los adultos necesitamos elaborar lo que está pasando y para elaborarlo es importante la narrativa, hablarlo las veces que sea necesario. No te hace daño, sí vas a llorar, claro, pero las lágrimas son como jabón en el cuerpo, te limpian todas las impurezas y todas las sensaciones que no te están permitiendo ser libre, ¿no? Entonces, aprender que el llanto no significa que la esté pasando mal, significa que me duele, que lo extraño, pero que muy probablemente llorar me está haciendo mejor, ¿no? Y también esta parte de reconocer que incluso hay personas que no lloran y no, mi duelo no tiene que ser el mismo que el del otro. Hay personas que he escuchado, es que ella no lloró y se ve que no sufrió y no lo sabes, no te atrevas jamás a comparar tu duelo con el de alguien más, porque es personal, ¿no? Esto es muy personal, muy, muy personal. Y creo que a veces nos tomamos ese papel de juzgar o de opinar respecto a otros y no tenemos ningún derecho, ninguno. O sea, créetelo, no tienes el derecho de juzgar el duelo de alguien más. Otro de los puntos es, vamos a hacer esta recolocación emocional de lo perdido, es decir, esta persona ya no va a volver, pero ¿dónde lo voy a colocar? ¿Dónde voy a colocar sus recuerdos, sus enseñanzas, lo que me dejó? Ah, bueno, pues voy a empezar a honrarlo. A lo mejor se murió mi papá y mi papá era de las personas que quería que yo terminara la carrera. ¿Cómo lo honro?
esforzándome en terminar esa carrera. Se murió mi abuelita y mi abuelita todos los días me decía que hiciera, que abrazara a mi mamá, que me portara bien, ¿no? Que hiciera, que aprendiera manualidades y hacíamos manualidades. Ah, bueno, pues honra su memoria haciendo eso que a tu abuelita le gustaba. Porque seguramente eso la va a hacer sentir muy bien. Y a ti porque tú la estás honrando, la estás recolocando, ahora ya no está físicamente, pero emocionalmente sí, ¿no? Le pongo un altarcito y ahí hablo con ella y platico. Es buenísimo, buenísimo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y lo último, aprender a vivir en un mundo donde esa persona ya no está. Y si ya no está, tienes que darle la bienvenida de nuevo yo. A veces, no sé, se muere tu padre otra vez. Como adulto o como adulto joven más bien, pues lo veías como era el que me apoyaba económicamente, era el que me impulsaba, el que me llevaba a la escuela. ¿Qué me toca ahora hacer a mí? Bueno, pues probablemente ahora yo seré el adulto. Ahora yo me voy a responsabilizar de ir a la escuela, voy a buscar un trabajo que me ayude a fomentar la escuela, voy a ver la manera de estar fuerte, voy a ver la manera de salir adelante. Muchas personas en este proceso de duelo nos estancamos y nos estancamos porque no lo elaboramos, porque no lo trabajamos. Y les decía el primer punto, ¿no? La muerte es inevitable, no podemos hacer nada contra ella, pero sí podemos aprovechar el tiempo que tenemos de aquí hasta esa línea. Y ahorita tú como pequeño, tú como hijo, puedes disfrutar cada día de tu vida como si fuera el último. Y como adulto también. Y si pasa algo complicado, bueno, pues busca la manera de solucionar. No puedes estar solamente así, ¿no? Estático, estable y decir, no, pues es que ya no va a ser lo mismo. Pues sí, ya no va a ser lo mismo. Pero la vida es eso, constantes cambios. Entonces, esta parte de la tarea del duelo es un tema amplio, pero a grandes rasgos es lo que podríamos empezar a hacer. Sí, muy cierto. En realidad, pues muchas veces no hacemos estas cosas. Ciertamente lo que acabas de decir, pues es muy importante. Es prácticamente decirle adiós, pero en su espacio, en su contexto, y saber que esas personas que se fueron, pues finalmente siempre van a estar en nosotros, siempre y cuando no las olvidemos y van a estar presentes. Y sobre todo esta parte de honrarlos, ¿no? De que muchas veces no hacemos eso, no los honramos, sino al contrario, nos dedicamos o nos sumimos en la tristeza y dejamos de hacer cosas en favor de uno mismo que obviamente sabemos que no les gustaría, ¿no? Que hiciéramos, exactamente. Entonces, por último, pues sabemos que la resiliencia no puede ser adquirida de un momento a otro. Definitivamente, de acuerdo a lo que hemos platicado a lo largo de esta conferencia, de esta plática, pues nos podemos dar cuenta de que no es así. Pero entonces, ¿cuáles serían los pasos o los hábitos o consejos básicos para desarrollarla y mantenerla de manera permanente? Ok. Pues como ya lo he mencionado mucho, ser flexible es una de ellas. Tener la capacidad de reconocer tus emociones siempre. Expresa cómo te sientes y qué necesitas, ¿no? Es algo que también no estamos muy acostumbrados a hacer, pedir lo que necesitamos y creemos que el otro tiene que dar por entendido que ya lo sabemos, ¿no? Entonces, es que no me da lo que quiero, pues pídeselo, ¿no? Solicita esa ayuda, solicita esa atención. Entonces, reconocer esto, creo que otra de las partes es ser empático, saber reconocer también mis habilidades y mis potencialidades. Y por último, ser conscientes de que para ser personas resilientes necesitamos también algo que se llama atención integral, maestros, alumnos,
padres, acompañantes, terapeutas, a todos nos toca un poquito. No es solo el maestro, no es solo el papá, no es solo el niño, porque el niño es un niño y depende de un adulto, ¿no? Entonces, ponerlos la camiseta de que la atención hacia nuestros niños debe de ser algo en la medida de lo posible individualizada, de acuerdo a la persona y a sus necesidades específicas, a los casos que se están dando en las familias. Y sobre todo, reconocer cuando no puedo, creo que esa es la clave. No estamos haciendo publicidad, pero la verdad es que reconocer que no puedo con una situación y buscar ayuda profesional te va a ayudar muchísimo, muchísimo en todos los aspectos de tu vida. La terapia es y genera un efecto dominó en la vida de las personas. Tú puedes estar ahí por un duelo, pero en automático empiezas a mover unas piezas que tienen que ver con tus relaciones interpersonales, que tienen que ver con tu trabajo, que tienen que ver con tu relación de pareja, que tienen que ver con la relación con tus padres, ¿no? Se mueven piezas y por lo tanto tienes resultados que impactan en toda tu vida. Y que te van a beneficiar. Sería eso. Responsabilízate como adulto, como papá, como maestro de lo que te corresponde y potencializa los recursos para los niños que nos están viendo, que necesitan un espejo asertivo, resolutivo y que busque ser lo mejor como imagen para el pequeño. No se escucha. Aquí tenía un concierto ahorita de animales, pero pues te agradezco mucho. Realmente todo esto que nos has dicho el día de hoy, creo que nos va a ayudar a quienes lo escuchen, nos va a ayudar pues para reconocer qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, por dónde es donde tenemos que ir. Incluso yo ahorita que te escuchaba, digo, ciertamente, cuando nos pasamos, nos brincamos esas etapas de reflexión, de estar, de intromisión con nosotros mismos, con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, pues vamos siguiendo, ¿no? Pero seguimos, pero no a lo mejor al 100. Y entonces es cuando nos empezamos a sentir estresados, presionados, impotentes y sentimos todas las emociones del mundo, pero decimos, bueno, pues es que esta es nuestra realidad. No es cierto, es la realidad que nosotros queremos vivir, porque si podemos, podríamos hacer más y como dices, atendernos de alguna forma y salir adelante y dar lo mejor de sí mismos. Pues muchísimas gracias, Blanquita. De verdad, fue un gusto enorme poder haber estado esta mañana contigo, que nos hayas hecho favor, porque prácticamente nos estás haciendo un gran favor a todos, no solamente a mí, al colectivo de docentes, a los padres de familia, sino a toda esta comunidad. Y te estamos muy agradecidos todos de que hayas tenido el tiempo que nos hayas regalado en esta mañana para que pues podamos reflexionar sobre todos estos temas que hablamos el día de hoy. No, al contrario, maestra, para mí, le vuelvo a repetir, es un placer, es algo que creo que no nos cuesta nada como hacer este tipo de situaciones, porque antes pues eran presenciales, ahí a lo mejor había como complicaciones, pero ahora es virtual y creo que nos toca a todos en la medida de lo posible, aportar un poco de lo que sabemos, de lo que estamos aprendiendo, de nuestra esencia como profesionales, porque sabemos que es algo que, híjole, es necesario. La sociedad se ha deshumanizado, ¿no? Ahora todo lo vemos como si tú no me das, yo no te doy, y la verdad es que por ahí no va. Eso también es una característica de la resiliencia, el tener la capacidad de compartir, ¿no? Y creo que para mí es una plataforma que quiero mucho. La Escuela Vicente Guerrero siempre ha estado como ahí para nosotros y en lo personal para mí en el tiempo que estuve en el ayuntamiento, porque siempre te abría las puertas y podías hacer todo lo que quisieras con los alumnos, y los alumnos súper comprometidos y los maestros también, usted también, ¿no? Entonces, para mí es un placer
Espero que les funcione, espero que los haga reflexionar, aunque sea un poco, ¿no? Quédate con lo que con lo que necesitas y lo que no, deséchalo. No estoy diciendo que yo tenga la razón, ¿no? Sin embargo, lo que decimos tiene una base científica, está basado en la evidencia y por lo tanto vale la pena darle una escuchadita, ¿no? En el momento que tengan, háganlo. Espero que les funcione, que les ayude. Y muchas gracias a ustedes como plataforma, Miss. Un placer. Gracias, Blanquita. Pues ya nada más me resta decirte que este video pues lo vamos a publicar en el canal de YouTube de la escuela para que, como lo acabas de mencionar, lo puedan ver los padres de familia en el momento en el que tengan ese tiempecito, que se den ese tiempo para irlo visualizando a lo mejor por momentos y luego regresarlo, después, ir viendo ahí todo esto que hemos platicado. Muchísimas gracias de verdad, de corazón. Gracias a Y usted. obviamente pues las puertas de la Escuela Vicente Guerrero siempre van a estar abiertas y obviamente tengamos la oportunidad no solamente de hacerlo de esta manera, sino en el momento en que estemos ya dentro de las aulas, poder invitarte para que podamos platicar no solamente con los padres, sino también con los alumnos y por ahí les des algunos tips. Muchísimas gracias, Blanquita. Que Gracias a tengas un usted. Hasta excelente luego. día. Hasta luego. Ya.